Damos gracias al Señor por permitirnos compartir con ustedes, hermanos, una vez más. Siempre un privilegio para nosotros poder estar y en especial de poder abrir la Escritura, ser enseñados por nuestro Dios. Dios es tan bueno, tan paciente con nosotros, que nos permite escuchar una y otra vez principios. Dios es un Dios que asiste a sus hijos, no nos deja nunca a solas, y mucho menos en cuanto a lo que Él diseñó acerca del matrimonio y específicamente acerca de los roles. ¿Qué es lo que Dios espera de un matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La primera vez que vine habíamos hablado acerca de la unidad y que en donde Dios, vemos nosotros en la Escritura que fue Dios el que inventó, el que creó el matrimonio, fue allá en Génesis. ¿Se acuerdan del capítulo 2? ¿Qué versículo era, hermano? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 2. No, Pablo. 25. 24, 25, ¿se acuerdan? Y que había propósitos muy definidos. Nosotros venimos de contextos, situaciones, capaz no tuvimos la gracia de nacer en una familia cristiana, ser guiados desde chiquititos, la mayoría venimos ya de grandes. Entonces vemos ejemplos nomás de padres, de cómo se trataron ellos y tratamos de emular eso un poquitito, inclusive en la crianza de nuestros hijos, pero en realidad no siempre fue lo correcto, por más que no nos torcimos mucho, pero no era lo que Dios decía al fin y al cabo. Y siempre nosotros tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de enmendar situaciones, y la única manera de hacerlo es a través de la Escritura, ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad, yo sé que siempre cuando hablamos de roles, apuntamos a los hombres primero, ¿verdad? Pero esta vuelta vamos a hacer diferente. No porque tenga algo contra las mujeres, sino porque es todo lo contrario, realmente. Siempre tengo una carga en mi corazón de alguna vez o en años anteriores, y creo que es culpa de muchos de nosotros pastores, de no poner principios bíblicos en cuanto a qué significa la sumisión, por ejemplo. Las hermanas escuchan sumisión y ni loco, o no le conoces a mi marido, están mal de la cabeza. Y más todavía la cultura que impregna, aunque ustedes no lo quieran, ¿verdad? Impregna inclusive en las iglesias, y un poquito cambia la forma de pensar, tanto de hombres y mujeres. Y al final vemos que matrimonios que tenían mucha expectativa, hoy están casi a los golpes, a lo mejor no se hablan, están con muchas situaciones, pero que nos están mostrando el propósito de Dios de mostrar el Evangelio justamente en la casa, en el matrimonio. Y en este punto acerca de la sumisión, conozco yo de personas, esto se da más en hermanas de muchos años, ya gente grande, que se le enseñó que se tiene que someter al marido. Y en ese sentido significa aguantar todo, no decir nada. Y si por ahí dice su idea, es rebelde. Y yo creo que eran muchos pastores machistas, muy probablemente, que no conocían la Escritura, no había ese equilibrio de qué es lo que Dios dice realmente. Cómo es que Dios presenta tanto a la mujer y al hombre dentro del matrimonio en sus roles. ¿Por qué? Porque es fundamental, si queremos tener un matrimonio que glorifica a Dios, que tanto mujer y tanto el hombre entienda qué es lo que Dios le dice respecto a su rol específico dentro del matrimonio. Y en este punto, el punto de esta noche es incentivar la unidad al explicar cómo la esposa debe completar o complementar a su esposo. Que el Señor nos permita, te permita, hermana querida, que entiendas que esta unidad que Dios diseña, el propósito de Dios para el matrimonio, que depende mucho de vos, que cómo completar o complementar a tu esposo según la Escritura. Como dije, muchos tienen expectativas de cómo debería ser el matrimonio. Casi la mayoría nos casamos y a veces no tenemos ni expectativas, solamente por el momento, ¿verdad? Pero después surgen las expectativas, pero vemos cómo eso va apagándose, no cumpliéndose, algunos siquiera inclusive fracasando, ¿verdad?
Y en ese sentido, el matrimonio a veces es un poco pesado, un poquito difícil, complicado. Entonces, es importante entender qué ocurre en esos casos, en donde en iglesias, no en el mundo. En el mundo es, ¿qué podemos pedirle al mundo en ese sentido? Ellos están sin Dios, sin fe, sin esperanza, no tienen guía, pero dentro de las iglesias, ¿por qué razón ocurre? Bueno, el problema probablemente sea que uno de los dos no aprendió a conducir sus vidas de acuerdo a la Escritura. La Biblia es suficiente. La Biblia es central para todo lo que nosotros, cómo debemos vivir en este mundo, en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios, muy por el contrario de lo que muchos creyentes creen, no es para los domingos. Realmente la Biblia es para todos los días y cada segundo de nuestra existencia. Es el medio por el cual yo debo ver cada situación. No hay nada parecido como a algo secular, trabajo secular o lo que mucha gente le llama de esa manera. En realidad, ¿qué parte del universo no le pertenece a Dios? Todo el universo es de Dios, por lo tanto, todo este universo es religioso en ese sentido. Le pertenece a Dios y tiene una forma definida de llevarse a cabo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando instituyó el matrimonio, Dios nos hizo como un inventor y te da su invento y dice, bueno, ahora descubrí cómo funciona eso. Dios no hizo eso, ¿sí? Sino que nos dio instrucciones específicas y eso desde la Escritura o en la Escritura. Dios proveyó información y dirección específica sobre el propósito del matrimonio y las distintas, pero complementarias responsabilidades del marido, ¿verdad? Y de la mujer y de la esposa. Por eso es importante, es vital conocer y aceptar lo que Dios nos dio para cada una de nuestras responsabilidades, a las esposas y a los esposos. Cuando dos personas conocen, aceptan y cumplen las diferentes pero complementarias responsabilidades, se estimula esta unidad en el matrimonio. La última vez dije, y la verdad que es así, nuestra paz como matrimonio depende de cómo nos tratamos nosotros, de cómo somos nosotros en esta unidad, de qué tan unidos somos en los propósitos, en cada aspecto de nuestra vida. Porque si estamos nosotros en enemistad con quien dormimos, ¿verdad? No hay paz. No existe paz en ningún lado. Por más que tenga de repente alguien, te contactó un pariente de Europa que está a punto de morir y te va a entregar todos sus bienes. Pero vos estás mal con tu esposa. No sirve para nada. Tiene un sabor amargo. Parece que te va a dar gozo, pero en realidad hay algo que no te podés desconectar de ese algo y que te arrastra, ¿verdad? Así como con nuestros hijos. Si nuestros hijos están por mal camino, nosotros no tenemos paz. Es imposible. No podemos desconectarnos. Porque en el diseño de Dios en el matrimonio, Él nos unió verdaderamente y esa unión ya es, evidentemente, es indivisible en ese sentido. Cada vez que se rompe eso hay tragedia, ¿verdad? Porque no es el diseño de Dios. Entonces, cuando no cumplimos, no conocemos y no cumplimos, evidentemente va a haber problemas. Entonces lo que vamos a hacer es considerar lo que la palabra de Dios dice acerca de las responsabilidades primordiales de la esposa en el matrimonio, de las esposas. Y me gustaría, hermanos, pedirles si me pueden ayudar, así también vamos más rápido, en la lectura de los versículos. No tengo anotado aquí, tengo los pasajes, así vemos qué dice la Escritura rápidamente. ¿Les parece? ¿Espadeo bíblico? ¿Sí? La base de todo es Génesis 2, 18 al 25. Tenemos a Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. El que lo tiene, por favor.
Primera de Pedro 3, 1 al 6 también, por favor. Les leo lo que dice Primera de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Evidentemente aquí mujeres casadas. A veces traduce la Reina Valera en este caso mujeres, ¿verdad? Pero la palabra es guné, que significa, es para esposas. Por eso habla de estar sujeto a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La palabra clave evidentemente es sujeción, ¿verdad? En este caso para las hermanas es sujeción. ¿Pero qué es someterse? Es aceptar la autoridad de sus esposos. Sumisión implica el reconocimiento de una estructura ordenada. La sumisión implica reconocer una estructura ordenada, pero esa estructura ordenada no lo ordena, en este caso, a quien nos sujetamos, sino hay una entidad aparte del que estructura eso. No sé si me siguen, hermano. ¿Sí? Por eso es importante mostrar el respeto apropiado en este caso, porque el que pide que se someta a las personas es Dios, no la esposa ni el esposo, es Dios, es alguien externo el que establece esta jerarquía, vamos a decir, esta estructura, y Él ordena, así debe ser. Y yo sé que choca esto. Desde Génesis capítulo 3 esto no es tan simpático, ¿verdad? Se choca. Desde el pecado esto es así. Lastimosamente es así, siempre va a ser así. Entonces el Nuevo Testamento a menudo le ordena a la esposa a someterse, a obedecer o a estar en sujeción a su marido. El texto que leí ahora, si alguien me puede leer ahora, Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gracias, Pablo. Les pregunto, hermanas, específicamente, ¿verdad? ¿Cómo se ve, cómo se siente afuera cuando se habla de la sumisión? ¿Te podrías vos, en la reunión de padres del colegio, y levantarte y decir, y están hablando sobre este tema y decir, bueno, yo tengo que someterme a mi marido? ¿Te sentirías cómoda diciendo eso? O cuando te preguntan, ¿en qué trabajas? Uno se siente avergonzada porque no sale, no está trabajando en el ministerio haciendo algo por el estilo, sino está en su casa cumpliendo su rol como Dios le dice. Pero sientes una vergüenza, ¿verdad? Hay una presión sobre eso, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Es una cosa que está instalado eso en este mundo que es contra Dios. Pero a veces la oposición a la sumisión de la esposa surge de una rebelión pecaminosa contra la voluntad de Dios expresa. Conoce lo que Dios dice en su palabra y lo enfrenta. ¿Sí? Se opone a Dios. Pero a veces también por desconocimiento, porque no conocemos. Esa es otra realidad. Nunca debemos asumir que todo el mundo ya sabe lo que Dios dice al respecto. Ni con nuestros hijos, mucho menos. A veces pensamos que nuestro hijo ya vino con un manualcito de cómo debe
funcionar en este mundo y no es así. Nosotros estamos ahí, ¿por qué hace esto y lo otro? Pero no le instruimos, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a culpar de eso? No le estamos instruyendo lo que deberíamos hacer. Y en este caso también suele pasar eso en las iglesias, en donde hay un concepto distorsionado, se entiende mal lo que es la sumisión, y por esa razón a veces no se practica como debería ser. Y con el fin de corregir eso, la palabra de Dios sale a nuestro encuentro y nos direcciona. La sumisión, en primer lugar, no es solo un concepto para las mujeres. Esto capaz te ayuda a respirar un poquito, ¿verdad? Que no vas en tu contra. La sumisión en la Biblia no es solo para mujeres. Esto es un concepto que se aplica a todo creyente. ¿Qué dice Efesios 5:21? Aquí leyó Pablo. Si tenés Pablo ahí, el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hebreos 13:17. En esto a veces hay incomodidad en este versículo. Cuando lo lean van a ver por qué. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejando, porque esto no es provechoso. En Efesios dice, someteos, ¿quiénes? Unos a otros. Y después habla en contexto de matrimonio. Aquí, ¿en qué contexto está hablando ahí el autor de Hebreo? Iglesia. Entonces, todos los miembros, según la Escritura, ¿qué debe hacer con sus pastores? ¿Cuál es el deber de los miembros hacia sus pastores? Someterse. Pero eso a veces peleamos un poquito, ¿verdad? Pulseamos. Siempre hay miembros que te pulsean, que no entiende el concepto que es Dios el que está estableciendo eso. Es posible que no te guste la cara de tu pastor o la forma en que habla, pero es tu pastor, es él al que Dios puso para guiarte, para cuidar tu alma, y por lo tanto, ¿verdad? Nosotros debemos obedecer. Obedecemos a los pastores, obedecemos a Dios. Y evidentemente eso en cuanto a la Escritura. Eso también es importante aclarar. Pero para que vean, hermanos, que el concepto de someterse como seres humanos y creados es algo lógico. Nadie es libre en realidad. Ningún ser creado puede hacer lo que quiera. Por eso Apocalipsis ya nos dice que cada uno va a rendir cuenta de todo lo que hizo. De los inconversos, ¿verdad? En Apocalipsis 21. Porque nadie es independiente, todos están bajo alguien. Entonces, el concepto de sujeción no es solo para mujeres, sino para todos los creyentes. La sumisión, en segundo lugar, no significa que la esposa es una esclava. No significa que la esposa es una esclava. De verdad, hermanas, ninguna mujer puede ser más libre cuando se somete a lo que Dios dice. La verdadera libertad viene. El problema es que nosotros cuando hablamos de someternos, ya le tenemos entre ojos al fulano, ¿verdad? La hermana ya le tiene a su marido y ya ve todito su defecto. Entonces ya cuesta, porque es una lucha. Primero porque tu esposo, nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto. Y encima en quien nos conocemos realmente es en el matrimonio. Sabe cómo es el esposo realmente, sabe que cuando viene a la iglesia finge, pero en casa es otra cosa. Y esas cosas dificultan más inclusive que cómo yo me voy a someter a él. Acá aguantás, acá tener una fachada probablemente. No digo que esto pasa aquí, pero suele ocurrir en las iglesias. Y el marido acá parece un santito, pero en casa no tanto, ¿verdad? Y a la esposa le dificulta mucho más someterse en ese sentido. Pero vemos que el que dice que nosotros debemos someternos es Dios. Porque es una cuestión de obediencia. Y al fin y al cabo es fe. Nosotros nos movemos por fe, por lo que Dios dice, por lo que Dios establece. Todo lo que hacemos depende de la fe.
Porque para el esposo le va a decir, esposos, amen a sus esposas. Y sin ninguna condición previa. Solamente que le ordena que le ame. Y que le ame de una manera sacrificial. Y es fe, al fin y al cabo. Porque yo tengo que obedecer a Dios y Dios va a obrar eso. Dios va a obrar en las personas. Yo no le cambio a nadie. Nadie le cambia a nadie. ¿Verdad? A nuestro hijo no le podemos cambiar. Él viene con un corazón rebelde. Vos tenés un corazón rebelde. Tu esposa tiene un corazón rebelde. Es el Señor quien nos cambia cuando nos sometemos a su palabra. Entonces, no significa en este caso someterse, no significa para las hermanas esclavitud. La sumisión no significa, en tercer lugar, que la mujer jamás abre su boca, que nunca puede dar una opinión, que jamás da consejos. No sé si me siguen, hermanas. Hablen ahora o callen para siempre. Esta es tu oportunidad. ¿Se entiende este punto, hermano? Este es el quebranto, porque Dios dice que Dios te diseñó, hermana, para que seas de ayuda a tu esposo. Nadie puede ser de ayuda si no puede decir nada, si no puede confrontar, si no puede estar ahí a la par en el sentido con el marido y mostrarle las situaciones. Lamentablemente hay situaciones donde las hermanas tienen miedo de decirle algo a su esposo. ¿Cómo le vas a ayudar a tu marido en ese caso? A veces uno se queda de manera pasiva, esperando que se resuelva todo, que el marido resuelva todo y que traiga nomás ya resultados. No, vos estás involucrado, vos estás en el equipo. El hombre no puede solo, ni el hombre perfecto pudo solo. Y Dios le hace ayuda idónea estando en una situación perfecta, con todas las capacidades perfectas. No se puede. Y en este sentido, ¿cómo le vas a ayudar a tu marido? No es saliendo a trabajar, no es haciendo muchas cosas. La única manera que de verdad podés ayudar a tu marido es que vos conozcas a Dios de manera profunda. Que vos seas una mujer de la palabra de Dios. Que vos seas una mujer estudiosa de la Escritura. Porque a veces uno ve como que su radio de acción es la cocina o lavar cosas. Eso se puede inclusive pagar a otros que se haga, ¿verdad? Pero hay algo más importante en tu rol, pero depende de cuánto vos conozcas la Escritura. Porque la influencia que tenés sobre tu marido es demasiado, a tal punto que le podés torcer, destruir, pulverizar. ¿De verdad? ¿Y cuántos hombres hay en ese sentido? Pero vos tenés, Dios te dio esa capacidad. Si Dios te dice que la casa, no vaya a destruir tu casa, dice. Evidentemente Dios tiene una responsabilidad demasiado grande. Y en las iglesias, normalmente los varones a full estudiando, pero las hermanas no. Y sí o sí va a haber competencia. Sí, es difícil que comprendan lo que Dios le está hablando a tu marido, el llamado a tu marido, si vos no conoces la Escritura. Va a estar chocando celos y muchas otras cosas. Vas a poner el palo en la rueda constantemente a tu marido si vos no conoces la Escritura. No le va a hacer ayuda de verdad si no conoces la Escritura. Necesitas formarte, necesitas estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. En la iglesia vemos, por lo menos allá en Limpio, suele haber algunos estados, no siempre, pero a veces entro, fijo en ahí qué están haciendo, y muchos están ahí con su selfie, ¿verdad? Su foto en WhatsApp, y digo, ¿para qué pone esto? ¿Qué es lo que quiere, verdad? Con ese precioso tiempo, un libro espectacular ahí leer, qué bendición que va a ser, pero está en una macanada ahí de sacarse fotos y la puesta del sol, y está espectacular la puesta del sol, ¿verdad? Pero a full con eso. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿A quién le importa?
Y es interesante que se pierde muchísimo. No digo que no es pecado sacar fotos ni nada. Solamente digo, ¿cuál es el motivo? Porque cuando se le exige algo, no tengo tiempo. Y los hombres también dicen, no tengo tiempo. Y es mentira. Tenemos tiempo. Y debemos optimizar ese tiempo. Si el Señor te da tiempo cuando vos ya tus labores, métete a estudiar. Métete a leer la palabra de Dios. Y sea algo sistemático, pero formate. Ahora tenemos la oportunidad, imagínense lo que Dios nos permite de estudiar, tener un instituto confiable, en donde sus pastores están siendo formados. Puede ser en el IDEX, ¿verdad? O en Ideal, por ejemplo. Y uno dice, no, yo no puedo. Sí podés. Inclusive ahora hay algo más tranquilo que es Edifica, ¿verdad? Puede que uno esté de acuerdo, no, pero está esa opción, por lo menos, en donde podés invertir tu tiempo sabiamente para ser ayuda idónea, de verdad. No se puede ser ayuda idónea sin conocer la Escritura. Porque vas a tirar las cosas hacia tu lado. No vas a tener a Cristo como el Señor de tu matrimonio. Y si Cristo no es el Señor de tu matrimonio, tu marido no va a ser nadie para vos. Va a ser uno más nomás. Cristo es todo. Nuestro concepto de Cristo cambia todo. Y si estoy diciendo a las esposas que tienen que invertir su tiempo en estudiar, y no importa la edad que tenga, el marido ni qué decir, ¿verdad? No, eso ni hablamos de eso. Eso ya está por sobreentendido que debe ser así. ¿O de qué otro modo yo voy a guiar a mi familia? ¿Con qué libro? ¿Con qué libro voy a guiar a mi familia? ¿Se entiende, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Es exageradísimo? ¿O qué hacemos? Podemos hablar muchísimo. Pero si Dios no toca tu corazón, querida hermana, de decir, Señor, perdón por malgastar mi tiempo. Necesito conocerte más. Invertir, Dios te va a proveer para que vos te capacites. Y confiar en el Señor. Apagar la tele, lo que tengas que apagar, tu celular, lo que sea, y metete a estudiar. Conocer la Escritura. Si querés paz, si querés gozo, y si querés edificar tu casa como Dios quiere. Sin Biblia, una iglesia no se puede edificar. Vas a estar con 40 días de propósito, 25 días de ayuno, 40 de esto. Vas a estar en muchas estupideces, pero Dios nunca mandó eso. Si ustedes analizan nuestra vida como creyentes, todito está ordenado. Dios nos manda a ser fieles, no a inventar nada. Ningún pastor, Dios no instituye pastores para inventar cómo tiene que ser la iglesia. No, ya está, ya todito. Y Pablo dice, yo quiero ser fiel a lo que Dios establece. Por eso se nos manda a ser fieles. ¿Se entiende? Porque ya está establecido. Para el marido, lo mismo. Si quiere ser fiel realmente, cuidar su familia, liderar su familia, sin Biblia no va a ser. Porque va a ser un manipulador muy probablemente. Va a ser alguien desagradable, difícil de tragar en tu casa, a quien se le está soportando muy probablemente. ¿Por qué? Porque lleva hacia su lado. Dios no manda. Dios tiene que mandar en tu casa. Porque tu casa va a ser un desastre si Dios no es el árbitro, por medio de su palabra, para solucionar las cosas. Si Dios no es el árbitro, tu casa va a ser un caos. No vas a tener paz. Imposible. Y a veces nos conformamos con algo superficial. De gozo, de paz, todo superficial. Pero fuera de Dios no hay vida. No hay gozo real fuera de la Escritura. Imposible. A veces las parejas suelen hacer, no es que esté mal de por sí, pero su motivación de estar bien es, vamos a comprar, qué sé yo, un edificio, estoy exagerando, un auto. Están juntando y eso es lo que le hace estar unidos. Pero por ahí ocurre un accidente y algo por el estilo, se derrumba eso y es tragedia. No, Dios es el todo, hermano. Y Cristo debe ser, tu concepto de Cristo debe ser mucho más.
mucho más grande. Necesitamos crecer en eso para que de verdad Dios mande en nuestra casa. Así que yo podría terminar acá, ¿verdad? Porque esto es lo que quería decir. Pero tenemos que continuar porque esta es la parte negativa, vamos a ver la parte positiva. Entonces, la sumisión no significa que la mujer jamás hable su boca, que nunca puede dar una opinión. Te voy a dar un ejemplo sensible, un poco sensible, porque se trata de matrimonio y bueno, en la que ustedes no van a... Puede ser que no entiendan. Hay una pareja, conocí una pareja donde la hermana pide auxilio, porque el marido le pide hacer cosas que no convienen. Le pide hacer en la intimidad hacer cosas que no corresponden. Y probablemente está consumiendo pornografía, muy probablemente, eso no sale así nomás. Entonces, pero ella es temerosa de Dios. De hecho que probablemente ella es la creyente genuina. El marido está despertando a la fe de años, creo que recién está despertando a la fe verdadera. ¿Y qué hace en ese caso? Someterse. Porque a veces, por eso le digo que el concepto de someterse a veces se entiende mal. O sea, tiene que aguantar. Porque el marido le amenaza que va a ir con otra. El marido le amenaza y le hace sentir de menos. ¿Qué debería hacer la mujer? ¿Qué creen ustedes, hermanas? ¿Qué debería hacer? ¿Someterse? ¿Esa es la sumisión que Dios exige? No, señores. Para el pecado la autoridad final es Dios. Dios nos dice, por ejemplo, que nos sometamos al gobierno. Los gobiernos están instituidos por Dios, hay leyes y respetamos las leyes. Pero si esas leyes contradicen la palabra de Dios, nosotros nos rebelamos. Porque Dios es el que establece, es el juez supremo. ¿Se entiende? No es desobediencia, no es no someterse, no estamos pecando. Porque el que exige, el que da los mandatos, Dios manda. Entonces le digo a la hermana, confrontarle, mostrarle la escritura y mostrarle que eso no honra a Dios. Que Él debe amarte a vos, respetarte, y para eso te dio pastores. Y acercarte. Pero no le tengas miedo. Porque a veces el hombre somete a la mujer con el dinero, porque él es el que trabaja, y de esa manera somete en ese sentido. ¿Por qué? Porque él puede salir, no le puede proveer más, amenaza y todas esas cuestiones. No digo que esto hace este hombre, pero estoy mostrando nomás un aspecto de por qué ella debería sufrir eso. No es pecado confrontar al marido y hablar al pastor. Eso no es pecado. Pero lo hace en sumisión a Dios, con respeto, pero con firmeza. ¿Hasta dónde estás comprometido con Cristo? ¿Cuánto Cristo vale para vos? ¿Qué estás dispuesto a perder por tu fidelidad a Cristo? Entonces, ¿quién manda al fin y al cabo? Dios manda. ¿Y por qué te vas a someter a cosas que no convienen? Por eso digo, a veces las mujeres se callan en ese sentido porque piensan que si dice y confronta, está pecando contra Dios. Y no es así. Para nada. Yo no estoy empoderando a las hermanas. No es ese el punto. Pero necesitas conocer la escritura. Para bajar nomás otra vez. La gente está ahí. Sale todo rebelde. Bueno, es sensible este tema, ¿verdad? Pero es importante que lo veamos. Sí, hermano. Sí, claro que sí. Gracias. No es importante más lo que decís, en el sentido de que solamente acá en la iglesia sí ya sabemos, ¿verdad? Pero lo personal nosotros conocemos hermanos en la fe. ¿Qué pasa con lo que vos decís? La mujer se somete, o sea... ¿Entiende mal el sometimiento? Sí, entiende mal el sometimiento. Qué bueno poder hablar y decirle, ¿verdad? De que no está
seguramente esto no se escucha en la iglesia. En la iglesia se escucha lisa y llanamente que se tiene que sujetar. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es ambos sujetarnos al Señor. Y el orden es porque viene del Señor. Sí. Así. Sí, gracias. O incluso a veces el temor es que es ser desleal al marido si pedís ayuda. No. Nada que ver. Yo tuve 2 casos, y no sé por qué razón, en donde cuando se destruyó todo, ya viene y pide socorro. Nosotros, de verdad, si sos creyente, por eso Dios diseña la iglesia local, en donde Él te va a formar para la obra del ministerio, dice, ¿verdad? Para que edifiques. Nosotros somos, la palabra también muestra como piedras vivas. Somos personas unidas de una manera especial. No lo entendemos, pero es una realidad. Por esa razón, entre creyentes, de verdad nos amamos. Nos interesamos de verdad. En una comisión vecinal no pasa eso. Puede haber una reunión así, vamos a hacer esto allá y se come y todo eso, pero no estamos conectados. Pero entre creyentes estamos súper conectados y eso nos surge de nosotros, eso es del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros y hace que eso se una. Y el lugar donde vos vas a recibir ayuda es en la iglesia. Es el lugar donde Dios establece. ¿Se acuerdan en Corintios cuando los de Corintios se iban a los tribunales? Se iban a solucionar sus problemas, se demandaban unos a otros. Imagínense. Y otras perversiones que ellos hacían. Pero afuera. Y Pablo le dice, ¿acaso no tienen hermanos maduros que puedan mediar entre ustedes? No, a veces tenemos una santidad cultural que parece una competencia de santidad. Cada uno de los que estamos aquí, tenés que entender y bajar a tierra eso. Vos estás luchando contra el pecado. Vos no sos perfecto. Tenemos debilidades y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos rendir cuentas unos a otros. No estamos desconectados. Y necesitas pedir ayuda. Y eso no es de lealtad. Eso es amor a la iglesia, amor a tu marido y a tu familia. De verdad. Pero no tengas vergüenza. No esperes a última hora cuando ya no hay caso. En donde el pastor le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Ya no puede hacer nada. Ya decidieron todo. Pero se podía haber solucionado hace rato. Y hermanos, hay problemas. De verdad, si no fuera así, ya estaríamos en el cielo nosotros, todo glorificado, espectacular. Pero entre nosotros va a haber situaciones. Y va a haber situaciones que probablemente sean densas, situaciones que no queremos hablar, pero lo tenés que hacer. Porque Cristo se comprometió a presentar a su iglesia sin mancha y sin arruga. Porque de una u otra manera Dios va a exhibir eso. Porque Dios sí existe. Y Dios guarda a su iglesia, de verdad. Y Él ama a su iglesia. Y cualquiera que atente contra su iglesia, el Señor evidentemente se va con todo. Por eso es importante comprender que lo que hacemos contribuye a la iglesia y los matrimonios, ni qué decir. Una iglesia fuerte es matrimonio fuerte. ¿Verdad? Entonces, por eso es tan clave esto, conversar sobre este punto es importante. Tu ayuda, pero empezar por la Biblia, por favor. No, pedirle a tu pastor, dame libros, una guía de cómo prepararme. Hay teologías sistemáticas, materiales, hay de todo. Su pastor le trajo, puede ser que le regale, ¿verdad? Hay que se acerca primero. Ay, hermanos, prepárense, por favor, hermanas. O sea, tu casa necesita eso. No necesita que haga más cursos, no está mal. Que haga más cursos de especialización para la NASA. No, Biblia. Biblia necesita. Si quieres tener un hogar que honra a Dios, que haya paz, que dé gusto. Yo no sé si en tu casa da gusto. Y Dios quiere que dé gusto en nuestra casa. Pero sin Biblia eso no se puede. Para avanzar un poquito, la sumisión no significa que la esposa es una flor de adorno.
que deja que sus habilidades queden adormecidas. ¿Qué quiere decir esto? No significa, a veces Dios nos da talentos y Dios no prohíbe que la mujer se prepare. No es una contradicción de lo que dije hace rato. Tienes que prepararte porque vos sabés bien que tu marido no es Superman. Y sabés bien que se engripa nomás y parece que ya se va a morir, se despide de toda la familia. Ponte que no estoy acusando a nadie, ¿verdad? Por eso tienes que callar. Es que el hombre es tan, ¿verdad? Tan. Yo no me imagino si Dios daba que el hombre dé a luz, ¿qué le va a pasar? Socorro, policía. Una locura iba a ser. Gripe y ya llamarle a la familia me quiero despedir, ¿verdad? Así somos. Somos frágiles. Y la mujer debe prepararse para eso. Debe prepararse para poder suplir ciertas situaciones. Dios no aboga a la ignorancia, a la incompetencia, sino que vos seas pro en ese sentido. ¿Cómo sabemos eso? Que Dios aprueba eso. Hay un texto muy conocido, se usa siempre, que es de Proverbios capítulo... ¿Qué capítulo era ese? ¿Cuánto? 31, ¿se acuerdan? Esa es la mujer empoderada según Dios, de verdad. Es una mujer impresionante. Lean en su casa y van a ver cómo Dios quiere verte a vos en tu casa. Esa es la imagen de Dios, no del mundo. El mundo te va a querer de otra manera. No, Dios quiere que seas así. Porque podemos sufrir algún accidente. ¿Y qué hace la esposa? Bueno, en la antigüedad a veces se esclavizaban, ¿verdad? Se entregaban a la esclavitud o a una a la prostitución. Pero hoy tenemos tantas opciones. Pero eso siempre, por eso es importante conocer la Escritura para no ir en contra de lo que Dios dice. Dios dice que cuides tu casa primero. Y el orden es tu marido, tus hijos, tu casa. No tu casa, tus hijos y luego tu marido. No, es tu esposo primero. Tu esposo es más importante que tus hijos. ¿Qué piensan de eso, hermano? ¿Es así o no? Amén, dice ahí. Nosotros somos tan emocionales, ponemos todo al revés a veces. De verdad. Según el orden divino, es tu esposo, ¿verdad? Luego tus hijos. No al revés. Irrumpida, o sea, va en contra de eso, va a haber consecuencias. Lamentablemente. Pero ese es el orden de Dios. La sumisión no significa que la esposa es inferior al marido. Eso también es importante aclarar. Cuando se habla de sumisión no se habla de inferioridad. De hecho, es que muchas mujeres son más capaces. Y está bien, no hay ningún problema. Es genial. No es que vos tenés que sea de menos, no. En la campaña se usa una palabra, y yo creo que eso engloba el concepto que se tiene de la mujer, que es su servija. ¿Escucharon ya esa palabra? Feísima palabra. Inclusive hay una música, ese gallo crosa, que no sé si conocen esa música. Sí, cuña guapa. Cuña guapa es. Cuña esclava ese, parece. ¿Verdad? Pero en guaraní dicen servija. Y suena malísimo eso. De hecho que sirve, hay un servicio, pero el concepto que trae de eso es alguien inferior. Parece, no sé si yo interpreto mal eso, pero me da esa espina, Pero la palabra de Dios nos muestra que en dignidad Dios nos ve igualito. No le ve a la mujer inferior ni al hombre superior. En dignidad delante de Dios somos criaturas de Dios, a imagen de Dios, el mismo valor delante de Dios. El sacrificio de Cristo no fue más por los hombres y menos por las mujeres. No fue igual para todos, tanto hombres y mujeres. La Escritura, hermanos, afirma que hay un orden y una estructura en la Trinidad. Imagínense, dentro de la Trinidad, un ser
3 personas, mismos atributos, 100% Dios. Sin embargo, hay sumisión. ¿De qué manera se muestra la sumisión en la Trinidad? En la obediencia. ¿Qué decía Cristo en el Evangelio de Juan principalmente? Mi Padre me ama y yo le sirvo. El servicio a otros. Imagínense que Cristo, no es que Cristo era inferior al Padre estando Él en la tierra, Él era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, Él obedecía. Y no hay problema, no es inferioridad de eso. Por eso que la sumisión de la esposa en ninguna manera implica inferioridad. Porque la palabra de Dios enseña que hay una necesidad de orden y estructura. ¿Para qué? Para compartir la responsabilidad en el hogar. De manera positiva, 2, 3 más. La Escritura indica que la responsabilidad de la mujer, que es la responsabilidad de la mujer someterse. Y ya hablamos mucho, se escuchó mucho de someterse, pero atender a esta palabra que es responsabilidad. Esto no es algo que se te tiene que pedir, esto es algo que vos tenés que saber, conocer, y es tu responsabilidad hacer. No es a base de manipulación, a base de someter, no, eso es algo personal, es algo que vos delante de Dios tenés que cumplir. En ningún lugar se dice que el esposo debe lograr la sumisión de su esposa mediante la fuerza física o manipulación. ¿Por qué? Porque es Dios el que ordena que la mujer sea sumisa. También las Escrituras indican que la sumisión de la esposa debe ser continua. Es interesante que en el griego el verbo utilizado en la mayoría de los pasajes para sumisión está en tiempo presente. Es algo continuo. La semana pasada ya fui sumisa, ahora ya no. O alema por una semana, ¿verdad? No, eso es continuo. Dios nos exige, ¿por cuánto tiempo Dios le exige al hombre que le ame a su esposa? Hasta que se muera, ¿verdad? Si no cocina bien, si no aprendió nunca a poner la sal correctamente, qué sé yo. No importa qué pasa, tiene que amar siempre, en todo tiempo, porque el amor nunca deja de ser. Entonces, la sumisión tiene que ser un estilo de vida continuo de la esposa. La sumisión de la esposa es un mandamiento, no una opción. Es interesante también que en el pasaje de Efesios, el verbo que se utiliza es imperativo. Es una orden. No es un consejo que Dios te da. Es una orden. Tu sumisión no debe basarse sobre la forma en que te trata tu esposo. Ni tampoco debe condicionarse por las habilidades, talentos, sabiduría, educación o estado espiritual del marido. Imagínense que Dios inclusive le pide a la mujer creyente que se someta a su marido inconverso. Imagínense, hasta ese punto. Yo sé que hay muchas cosas en la cabeza cuando decimos igual tiene que someterse, por más que el marido sea de cierta manera, porque ahí ya te da rabia, bueno, te parece injusto. Pero recordad que es fe que Dios está a cargo. Si Dios dice, Dios te va a guardar, Dios te va a defender. Tu lugar seguro, tu paz, está en Dios, en la obediencia a Dios, no en tu forma. A veces yo entiendo que, no sé si en nuestra cultura, no sé si pasa por todos lados, pero normalmente el hombre es más pasha, ¿verdad? Y la mujer, pilas. Pero el hombre es le tiene que decir para que lea la Biblia, para que se prepare temprano, para que sea esto y lo otro. Siempre el más caído. Y la mujer sí más pila. Y sí habla más. Y sí es más temperamental a veces. Pero ¿qué debería hacer una mujer si tiene un marido que no cumple el estándar de un marido responsable 100%, que tenga sus debilidades, situaciones
¿Debería la mujer tomar su lugar ya que él no cumple? ¿Qué piensan, hermano? Alguien tiene que hacer eso. Alguien se tiene que encargar, pensamos. Pero eso esconde un orgullo disfrazado. Lo que vos tenés que hacer es someterte a lo que Dios te dice. Ubicate en el lugar que Dios te pone. Y hace como que tu marido, como dice MacArthur, hace como que tu marido cumple lo que Dios pide. Y refugiate ahí. Y el Señor va a transformar eso. De verdad, Dios se va a involucrar. Porque Dios siempre sale a favor de la familia. Es su creación. Es su diseño. Por eso podemos confiar en la Escritura. Porque Dios no miente. Dios no nos defrauda. Ninguno que confía en Dios va a salir defraudado nunca. Por eso debemos confiar en lo que Dios dice. Si a la esposa le dice, respetarle a tu marido, priorizarle a tu marido, hacelo. En el Señor, en el nombre de Dios, hacelo. Y cumplimos como debería ser una esposa responsable delante de Dios. Cumplimos. Es que mi marido no cumplimos. Y deja que Dios trate. Ahí Dios va a tratar con tu marido. Ahí Dios le va a corregir a tu marido. No con manipulaciones. No uses. La cuestión cuando uno es pastor es que hay tanto ejemplo, ¿verdad? De carne y hueso. Y evidentemente es porque la palabra de Dios nos manda nomás, ¿verdad? Porque uno le dice a la Escritura qué tiene que hacer. Pero a veces cuando una mujer, por ejemplo, tiene un cierto estatus y especialmente si es psicóloga, ¿verdad? Qué difícil. Y le digo, hace esto, la Biblia dice que haga esto y acepta todito. Pero es mentira. Al fin y al cabo, ella hace su método para gobernar su casa. Si ella misma, imagínense que la psicología sea correcta, ella no iba a venir a preguntarme nada. De hecho que iba a solucionar sin problema. Iba a ser el matrimonio perfecto. Pero sabemos que la psicología no tiene ningún poder. Es la palabra de Dios que tiene poder. Es a la manera que Dios que funciona a las personas, los seres humanos. Y veo que su casa no se soluciona todavía, aparentemente, pero veo que siempre utiliza métodos. De repente escucho que el marido rompe cosas. Y yo estoy seguro que ella le induce a eso. Cuando tengas ira, rompe eso, no hay problema. Porque de esa manera tu frustración va a llegar por otro lado. ¿Entiendes cómo? Tiene que arrepentirse y someterse a Cristo, no es romper. ¿Cuántos celulares va a romper? Va a romper no hay nada sano en su casa probablemente. Porque si le induce a esta mujer, en lugar de someterse a la palabra de Dios, induce a su marido a someterse a sabiduría humana. Y no funciona eso. Si no estás llevando a cabo, para culminar, porque realmente hay muchísimo, pero yo creo que es suficiente. Demasiado golpe por esa noche. Uno debería, si está analizando su vida, yo no soy esa esposa que conoce la Escritura y que llevo mi casa con la palabra de Dios en cuanto a mis hijos, en cuanto a mi trato con el esposo. A veces me burlo de él, a veces le trato de menos, a veces hago algo para enojarle, a veces hago esto y lo otro. Y no estás cumpliendo, no estás llevando tu rol como Dios dice. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás pecando delante de Dios. Sin arrepentimiento no hay solución. Porque la Biblia dice que quien cubra su pecado no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. La manera en que Dios nos restaura, nos restituye es confesar nuestros pecados y arrepentirnos genuinamente. No solamente decir cosas, sino hay que hacer de verdad, hermanas. Obedecer la palabra de Dios funciona 100%. Sí funciona. Y te animo a que lo hagas. Por el bien de tu iglesia. Porque los creyentes, cuando no estamos en obediencia a Dios, afectamos a la iglesia.
Capaz que nadie sabe lo que vos haces, pero vos estás afectando a la iglesia. Porque somos un solo cuerpo, miembro de un solo cuerpo, y estamos conectados. Y vuelvo una vez más a insistirle, Cristo es suficiente, Cristo debe ser el todo, tu referencia es Cristo. Si vos mirás fuera de la cruz, fuera del Evangelio, no hay perdón, no hay restauración. Difícil que superes traumas de antes, cosas que pasó en el pasado. Solamente por medio del Evangelio podemos perdonar, ser restaurados completamente. Porque la palabra ya nos exige, ámense unos a otros como Cristo los ama. Perdónense unos a otros como Cristo te perdona. De otra manera es imposible la solución. Y te animo a que busque al Señor, invierta tu tiempo en la Escritura, conocer mucho, nunca es suficiente, profundizar en la palabra de Dios y el Señor se encarga del resto. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. ¿Algo que quieran consultar de repente? ¿Estamos claros? Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Estaba pensando en algo que dijo Ricardo con respecto a que todos somos libres, ¿no? Y el Señor decía, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente la verdad es lo que nos hace libres. Y para que podamos ser, tenemos que tener una perspectiva, una forma de ver la vida bíblica. Ese es el punto de todo esto. Ver las cosas como Dios las ve, pero a la luz de su palabra. De ahí está el principio que la mujer está sujeta, y nosotros nuestro principio de estar sujetos al principio de amar a nuestras esposas, ¿no? Pero sí pensaba en esto, ¿no? Que la única manera es poder conocer la palabra de Dios. Por eso van a llevar tareas para hacer, ¿no? Van a llevar tareas. Van a volver a ver el video, ¿no? Ese es categórico, ahí está grabado el sermón. Entonces lo van a volver a ver. Y van a responder a 3 preguntas, ¿sí? Cosas que se dijo. ¿Qué cosas no significan sumisión? Entonces, ¿qué implica eso? Recordar, ver otra vez el video, ver otra vez todo eso. Y mientras escuchaba el estudio de hoy, 2 preguntas que para mí no las quise hacer porque prefiero que la respondan entre ustedes, entre con el esposo y la esposa, juntos, sin ayuda de nadie de nosotros, sino entre ustedes. Y uno es, él habló de la importancia de que la esposa tiene que estudiar la Biblia, ¿no? Bueno, eso es categórico. Pero la pregunta es, ¿cómo podría mi esposa, o cómo la esposa diría, ¿cómo podría estudiar la Biblia? Y el esposo, bueno, ¿cómo podría hacer para que mi esposa pueda estudiar la Biblia? Y ahí van a discutir eso y ver cómo lo pueden hacer. Y otra pregunta, que creo que esta es más para nosotros los esposos, con respecto a este tema, es ¿cómo puedo ayudar yo a mi esposa para que se sujete a mí? Bíblicamente, ¿no? Pensar en ideas, en cómo decirle a la esposa, bueno, ¿cómo yo puedo enseñarte o cómo yo puedo ayudarte a que vos puedas sujetarte a mí? O el esposo le pregunta, bueno, ¿cómo yo te puedo ayudar para que puedas cumplir esto? Porque justamente veníamos hablando, teníamos una charla con Marco y Vivi cuando veníamos, y pensamos, ¿no?, que cuando en un hogar uno de los dos peca,
si es la mujer la que peca, querramos o no aceptarlo, y quizá algunos difieran conmigo, pero querramos aceptarlo o no, el hombre es responsable. ¿No? El hombre es responsable. ¿Por qué? Porque somos sacerdote y cabeza del hogar. Ahora, si es al revés, no. La mujer no es responsable. El hombre sigue siendo responsable de su pecado. ¿Se entiende, no, esto? Entonces, creo que es importante que podamos considerar el hecho de estudiar la palabra. Quizá, bueno, una de las maneras dio el pastor hoy con respecto a poder estudiar en un instituto, en un seminario. Pero yo no puedo, no tengo tiempo. No tengo los chicos, por ejemplo. Voy a tratar de dar de todos los ejemplos de una ayuda. Los hijos chicos. Bueno, hoy tenemos la tecnología, ¿no? Se está grabando el estudio. Aparte, se estudia. Se lee, se repasa, se estudia. No hay excusa, digamos. Hoy no hay excusa. Y tener un tiempo en el cual, si ya los hijos están grandes, bueno, hay un tiempo para poder leer un libro, poder enseñar, estudiar. Pero siempre tratar de ver todos los recursos posibles. La iglesia da los recursos posibles también para que las mujeres puedan estudiar. Es una manera también de poder recalcular eso también. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros podamos ser influenciados por las Escrituras. ¿Para qué? Para que nuestra cosmovisión sea afectada por la Biblia. Porque ese es nuestro problema. La mujer se sujeta porque su mamá le enseñó que debe ser así, o la sociedad le enseñó que sea así. Y nosotros los varones, al revés también, ¿no? Así vimos y así fue. Todo influenciado por la sociedad, pero no por lo que la Biblia dice. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y bueno, este es un recurso para que nosotros también podamos aprender. Entonces son esas 3 preguntas para hacer. Volver a ver el video, ¿no? Y responder a estas preguntas. Discútanlo entre ustedes y ya saben, me pasan al privado, por escrito, fotografía, esas respuestas. Y sería bueno para la próxima reunión que vamos a tener, poder no discutir, sino plantear las maneras, las ideas que propusieron de cómo las mujeres pueden estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, que capaz eso puede ser de ayuda para algunas que están buscando una manera de cómo poder estudiar más la Biblia, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso. Y desde ya, nuevamente, gracias por el ministerio de la palabra. Y realmente yo a veces pienso en este problema de la sujeción de la mujer. Yo lo veo como, capaz no decir qué tiene que ver esto, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? Y uno dice, ¿pero seguro no es el huevo primero? Porque a veces veo, ¿quién tiene la culpa que otra vez haya problema en la sujeción? ¿No? ¿Y quién es otra vez el problema? Y creo que la cultura de por sí tiene mucho que ver, ¿no? Y a veces las propias mujeres son culpables de todo esto, ¿no? Una mamá que no le deja hacer a sus hijos barrer a los varones. Él es el rey, por eso queremos tanto a la mamá, ¿no? Por eso festejamos el día de la mamá, no el día del padre. Porque hace sentir a quien, a los hijos, el rey. Y esa es una cosmovisión totalmente errada. Entonces, es para ir pensando, analizando también cómo estamos criando a nuestros hijos. Si tenemos hijas, cómo la estamos educando con respecto a esto. Entonces, realmente hay mucha tela por cortar en cuanto al tema de la sujeción. Así que, si tienen algunas otras cosas que hayan discutido y les haya sido de bendición cuando estén hablando entre ustedes, escríbanlas también. Entonces después capaz lo podemos seguir conversando, ¿sí? Así que vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo.